Comencem, que si no després el temps mos a casa i hi ha gent que fa molts quilòmetres per a vindre a contar-nos coses i si li llevem temps és un agravi que no ens agradaria fer. Bé, aquesta segona sessió, Pepa Cardona, que sabeu és la responsable de turisme de Dénia, ens presenta, és que aquesta sessió ha sigut especialment preparada per ella, ens la conta ella. Ahora, sí, per esta assistència. Bueno, el paper de... Perquè vostès es preguntaran Saborea Espanya, no? Molt bé, això què és? I quin paper juga en este fòrum d'estos 3 dies? Continuant un poc el que Pepa Font havia comentat allà per l'any 2011, de l'any 2011 a l'any 2015, es van plantejar com a estratègia donar visibilitat, perquè això va ser l'objectiu primari, en un principi donar visibilitat a la gastronomia, és a dir, al producte gastronòmic que estava gestant-se en el nostre territori i d'alguna manera volien donar a conèixer, no sols a nivell internacional, sinó a nivell nacional, això que estava passant en el nostre territori i en la comarca. Paral·lelament a preparar la candidatura a Ciutat Creativa de la Gastronomia per la UNESCO, van estar trastejant per a veure què és el que passava en l'estat espanyol, què és el que havia en l'estat espanyol com a agrupació, com a plataforma, com a marca que estiguera treballant al voltant del producte gastronòmic. Havien sentit això de Tasting Spain, que trobo que vostès també ho hauran sentit, i així van donar en el que era Saborea Espanya. Saborea Espanya com a plataforma que aúna, per una banda, d'estils gastronòmics que estan treballant al voltant de la gastronomia, que aúna també el sector privat, de la mà de 2 grans associacions de cuiners, Eurotoque i Facire, si m'enganya, Lluís, i també una representació del que era Tour Espanya de la mà de Paradores d'Espanya, això en aquell moment. Així van decidir contactar amb Saborea Espanya per a veure de quina manera Dénia podia formar part d'esta plataforma per a poder compartir i també bones pràctiques a nivell de gastronomia i també per a poder deprendre d'altres destins que estaven treballant en gastronomia a nivell nacional i poder seguir creixent en l'estratègia de destí gastronòmic que s'havien plantejat. Van preparar una altra candidatura, la van enviar, ja tenien una faena molt avançada, entonces conjuntament amb l'Associació d'Hostaleria, perquè uns dels requisits de Saborea Espanya, ells tenen molt clar el que és la cooperació o col·laboració público-privada, era que formara part tant la part privada, el sector privat, com el sector públic. Van preparar una candidatura conjunta a l'Associació d'Empresaris i en gener del 2016 van formar part ja es va acceptar que formaren part de Saborea Espanya. Des d'entonces estem treballant paral·lelament al projecte de Ciutat Creativa de la Gastronomia i el fet que estigueren així en aquestes jornades que entenien que era important que haver una presència de tots aquells agents que estan treballant en la gestió de producte gastronòmic avui per avui. Vull dir-vos que en aquests anys estem parlant de 2016, des del 2011 han passat anys, però des del 2015 s'ha esbalsat moltíssim en el concepte de producte gastronòmic. Abans sentíem parlar de gastronomia, producte cultural. Era molt difícil trobar autoritats en la matèria que s'atreviren a parlar sobre gastronomia. De fet, Iñaki, que avui han tingut el plaer de tenir-lo així, és la primera persona sobre la que jo vaig llegir que deia algo en sentit comú i entrellat sobre producte gastronòmic, que s'atrevia a parlar de territori, de paisatge gastronòmic. Això ho van incorporar nosaltres a la nostra candidatura. I avui crec que, ara debatrem, vaig a donar, crec que anem a extraure fets concrets de com estem treballant cada destí el producte gastronòmic. Han tingut l'oportunitat de parlar
en Iñaki i els altres representants de l'altra taula de com està estructurat a nivell general el producte gastronòmic, però anem a baixar a lo que és el municipi. Lluís, gerent de Saborea Espanya, qui millor que tu per a contar-nos què és Saborea Espanya, què és el que està fent i donar-nos pas a cada destinació segons tu vegues. Perfecte. Doncs moltes gràcies, bon dia. Sí. Sí, claro que sí. Sí. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización y agradecer perdón, a todos ustedes la asistencia. Como muy bien comentaba Pepa, Saborea España tiene su origen, su inspiración en los clubs de producto de España, que son plataformas de trabajo conjuntas en ejes temáticos para trabajar temáticas de turismo concretas, inspirados en los clústeres económicos. Hace 10 años, este año celebramos el 10º aniversario, había una serie de destinos turísticos en España que nos íbamos encontrando en diferentes eventos, en ferias, en encuentros, promocionando la gastronomía de esos destinos, la gastronomía española. Y bueno, está Iñaki ahí entre nosotros. Y reflexionando, dándole vueltas, nos dimos cuenta, me voy a los extremos para explicarme mejor, que con mucho cariño, pero que comparando el potencial que tenía España a nivel de producto y a nivel de cocineros, estamos hablando de la época que Ferran Adrià lo rompía todo y rompía los moldes y era puntero y conocido, era casi más famoso Ferran Adrià que muchas personalidades españolas. En esa época, la promoción y el desarrollo del turismo gastronómico en España, había un gran gap entre lo que podíamos ser y lo que éramos. Nos juntamos, fuimos a ver la Secretaría de Estado de Turismo, que estaba Antonio Bernabé en ese momento, y le propusimos crear una plataforma de trabajo para potenciar lo que era el producto gastronómico, pero no para la promoción, para trabajar en producto y promocionar ese producto. Nos comentó, mira, precisamente hace poco, que los empresarios de hostelería nos han venido a proponer algo similar, la FER en ese momento, que se llamaba Hostelería de España. Y entonces nos invitaron a, si os ponéis de acuerdo con los empresarios y administración pública, juntos, si trabajáis juntos, podemos hablar. Perfecto, nos sentamos, nos peleamos mucho al principio, ahora ya casi no nos peleamos. Y de alguna manera, como apuntaba Pepa, un detalle que es importante, no se entiende en Saborea España, pero no se entiende en el desarrollo turístico que no se colabore de forma intensa empresarios y administración pública. Esta mañana hablábamos de competencias, el Estado central tiene una serie de competencias, delega en comunidades autónomas, pero es en el territorio, la palabra territorio la oiremos 200 veces durante estos días, es en la administración local, en los ayuntamientos, cabildos, ayuntamientos, consells insulars, donde realmente se tiene capacidad y competencia para trabajar y desarrollar en un cierto ámbito el turismo. Ese fue el origen de Saborea España. Hoy en día estamos hablando de 20 destinos, en enero entrarán algunos más, y una excelente colaboración con la asociación empresarial más importante de España, que es Hostelería de España, y con los cocineros de Eurotoques y Facire, que colaboran con nosotros. Pero se han ido incorporando paulatinamente en los destinos los productores, que es lo mismo, territorio, productores, sostenibilidad, serán conceptos que repetiremos durante estos días mucho. Voy a intentar ser muy breve, porque deberíamos hablar todos hoy. En Saborea España, nuestro objetivo es innovar, incorporar el turismo en la gastronomía. La alimentación es una cosa, la gastronomía es otra cosa, y el turismo gastronómico es otra cosa. El viernes pasado estábamos en otro foro con periodistas gastronómicos internacionales y ellos se quejaban, no, es que la alimentación, no podemos ofrecer turismo gastronómico para desayunar, para comer y para cenar durante todos los días de estancia de un turista, porque es imposible. Primero, porque económicamente es inviable, pero es que además el turista no lo absorbería, entonces banalizaríamos todo ese proceso. Y entonces surgió, y fue Valencia precisamente en una reunión de Saborea España quien apuntó ese elemento. Siempre trabajamos, por un lado, en lo que es el turismo gastronómico, que tiene entidad propia y funciona de una manera, y otro elemento que es igualmente interesante para otros destinos es la gastronomía en el turismo. Entonces nos quedamos un poco en la película y ese es el secreto, pues se puede llamar de alguna manera,
que no nos hemos peleado mucho los destinos de Saborea porque hay propuestas tan diferentes como Tenerife por un lado, Denia por otro lado, Cambrils, Valladolid, Coruña, es decir, cada cual tiene sus inquietudes, pero combinamos la gastronomía por un lado y el turismo gastronómico por otro lado. ¿Cómo funcionamos? Pues evidentemente como somos muchos y tenemos primos muy fuertes, pues eso nos permite ir a la Secretaría de Estado de Turismo, hablar con la ministra o con la Secretaria de Estado o con el director general o con los directores de las OETs y poder proponer acciones de promoción conjuntas, podemos hacer una marca que es el Día Mundial de la Tapa y desarrollar propuestas, siempre de forma coordinada, con lo cual los costes son menores, la capacidad de presión es mucho mayor. Y una cosa muy importante que apuntaba Joan Carles Cambrils antes, no se trata solo de ahorro económico, que es muy importante, es la retroalimentación entre los técnicos, la colaboración, cuando Pepa viene, cuando Reme y Cristina vienen a las reuniones, es decir, esa relación, ese compartir conocimiento. Los problemas que tenéis en Denia son unos, y para lo que a vosotros es algo complejo, en Vinaròs es más simple y lo han resuelto y se comparte ese conocimiento. Los técnicos no valoran, lo digo en positivo, no valoran solo la labor de promoción, de creación, valoran mucho ese trabajo en red, que es importante. Tenemos dos grandes proyectos, antes se comentaba el Día Mundial de la Tapa, y ahora estamos inmersos en lo que nos gustaría que fuera el gran proyecto de futuro, que es el proyecto de Rutas Gastronómicas Saborea España. ¿Qué es Rutas Gastronómicas Saborea España? No es más que poner en condiciones de poner en valor, identificar y poner en valor aquellos puntos interesantes del territorio para que el territorio sea accesible al turista. El turista, si no les ayudamos un poquito, no descubrirían un restaurante como el de Pep, o una bodega determinada, o una almazara determinada, un saqueador de jamón, o un comercio especializado, un mercado de abastos, un evento gastronómico determinado. Es decir, hay que ayudar a que eso esté en condiciones para que pueda ser consumido, igual que se ha hecho en el turismo rural, que el turismo rural es muy auténtico, pero tiene unos mínimos de condiciones, pues identificar, poner en valor y eso que sea accesible para los clientes. Yo no voy a incidir en más cosas porque, repito, tenemos que hablar todos, pero sí mencionar dos elementos. Incluso los utilizaría para empezar con el debate que tendremos. Siempre hablamos de sostenibilidad. La sostenibilidad, los que estamos en turismo desde hace ya algunos años, tiene muchos años de trabajo y a veces nos olvidamos que tiene tres patas. Antes creo que era Iñaki, lo comentaba. La sostenibilidad no es medioambiental solo. Que es importante que cuidemos el entorno, el medio ambiente, es evidente. Pero hay otro elemento que es el económico. Si las prácticas sostenibles no son rentables, no hay ningún empresario que quiera. ¿Cuántas cadenas hoteleras queremos que asuman producto de proximidad, que asuman visitas al territorio, que incorporen recetas? Si no hay un productor que tenga una constancia, etc., es imposible. Este es un debate que hemos tenido en los últimos 6 meses, mucho. Entonces, la parte económica es tan importante como la ambiental. Y la tercera, que también se comentaba antes, es la cultural social. Es decir, lo que tiene sentido es explotar turísticamente algo que ya tenemos, no hay que inventarse nada. O sea, si tenemos una historia, una tradición, y como se apuntaba antes también, igual la tradición para unos es una, pero el patrimonio cultural gastronómico es excepcional. Aparte de tener grandes cocineros y tener gran producto, España tiene una diversidad de patrimonio gastronómico espectacular. Recuperarlo, identificarlo, recuperarlo, hacerlo accesible para que se pueda consumir, esa es nuestra labor. Y el segundo elemento, que lo utilizaré para empezar a hacerle preguntas a Pepa, bueno, conocéis a Pepa, Gaby es el máximo responsable de turismo en Vinaròs, está con nosotros desde hace ya algunos años. Vicent, que nos ha hecho un gran favor y ahora te voy a dar las gracias en público. Tenía que venir Amelia de Cambrils y nos llamó el viernes que estaba pachucha, que el médico le ha dicho frena, porque y entonces necesitábamos una visión externa que fuera de Denia. Y como Vicent estuvo con nosotros en Lanzarote en unas jornadas, viniste también a Sevilla y nos presentaste, pues ya es un experto, es un valor seguro, le hemos pedido, por favor, tú que estás cerca de Valencia, ¿por qué no vienes y participas en la mesa y nos explicas tu proyecto? Es un empresario de Valencia que ofrece un producto concreto de una visita al horta, bueno, luego nos lo comentarás. Y Floren, bueno,
nos explicará el proyecto de Ciudad Creativa, ya lo conocéis, y que daría el cierre a ese puntito adicional relacionado con lo que sería Ciudad Creativa. Vamos a empezar con Pepa. Por un lado, los proyectos de Denia, yo creo que todo el mundo los conoce, si quieres apuntar alguno, pero me gustaría comentar, y lo hacíamos en el café, antes Joan Carles Cambrils apuntaba una cosa que es muy importante, mucho más importante de lo que nos puede parecer. Hoy la gastronomía está de moda, hoy hace unos años, y la presión hacia el turismo para que desarrolle el turismo gastronómico y nos salve a todos es una presión muy fuerte. Y no se puede exigir a una consejería que asuma ese rol. Lo que sí es que hay que aprovechar, ya que tenemos una excusa, que es lo bien que nos va el turismo gastronómico, es decir, cómo convertimos lo que es una presión en una oportunidad para poder ir resolviendo ese tipo de cuestiones y aprovechemos el turismo gastronómico para vincular a todos los actores de esa cadena de valor, desde el sector primario. Es decir, ¿vosotros también tenéis presión en Denia relacionado con el turismo gastronómico? Tenemos presión relacionada con todo tipo de productos turísticos, desde siempre, no con el gastronómico, pero afortunadamente el producto gastronómico es el que, como comentaba Pepe Afón, nos ha permitido diferenciarnos a nivel mundial, no solo como un destino de sol y playa y otros productos turísticos que trabajamos. Y esa presión en el territorio a nivel local se siente mucho. Los alcaldes, concejales de turismo, los técnicos que trabajamos en la gestión turística, el turismo es un fenómeno transversal que afecta, como sabemos, a todos los sectores económicos. Entonces esa presión se siente no solo desde el propio sector turístico, sino indirectamente desde otros sectores de la economía. Bueno, dicho esto, yo he dicho, igual soy un poco, lo he dicho antes, políticamente, ¿no? Porque no soy técnicamente incorrecta, pero creo que tengo que decirlo, siendo honesta conmigo misma a nivel profesional. Estoy con Joan Carles, creo que a los municipios, a los entes públicos hoy por hoy se está pidiendo mucho. Se está pidiendo mucho en la gestión turística. Pero es que hoy en día no tenemos las herramientas administrativas necesarias para poder seguir trabajando en la línea que hemos estado trabajando en los últimos años. Sí que es cierto que ha habido una evolución, hemos pasado en los entes gestores, Saborea, las concejalías, las asociaciones, de trabajar la promoción turística, la promoción del producto gastronómico, y desde hace, pues no sé, 7, 8 años ya intuíamos, porque era una intuición, hoy en día es una realidad, pero hace 7 años era una intuición, cuando empezamos a trabajar, que había que empezar a trabajar en el producto gastronómico, que teníamos que empezar a trabajar en todas las fases por las que se desarrolla el producto gastronómico. Trabajar con el sector primario, trabajar con los intermediarios, eso lo intuíamos, y de ahí nació el proyecto de Ciudad Creativa. Pero fue más intuitivo, es decir, observando la realidad que se estaba dando en la Marina Alta, y empezamos a trabajar toda esa cadena de valor. Hoy por hoy, vuelvo a mi reflexión inicial, las administraciones tenemos presupuesto, tenemos capacidad económica, pero nos falta capacidad de gestión. Estamos en un momento crucial. Creo que dentro de 10 años lo que estoy diciendo ya ahora no tendrá sentido, pero hoy por hoy estamos muy limitados en la capacidad de seguir gestionando el producto turístico, el gastronómico, como lo hacíamos antaño. Creo que nuestras competencias como administración turística deben dirigirse más hacia ámbitos que van más por la planificación y la gestión turística. Creo que tenemos que entrar más en lo que la Agenda 2030, bueno, para quien no lo sepa, lo de los ODS que está tan de moda ahora, que oímos a la Secretaría de Turismo, al Secretario Autonómico, hablando de ODS. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el año 2015, las Naciones Unidas decidieron firmar un acuerdo donde establecieron lo que era la Agenda 2030, es decir, marca una serie de metas y para el año 2030 tenemos que cumplir una serie de objetivos que nos permitan erradicar la pobreza en el mundo y favorecer lo que es la igualdad y el bienestar de las sociedades, y también proteger lo que es el paisaje, es decir,
e ir contra lo que es el cambio climático. Bien, pues dentro de esa línea de trabajo que ya viene marcado por Naciones Unidas, que viene marcado por otras instituciones turísticas, creo que las administraciones locales que trabajamos en el territorio tenemos que ir pensando de qué manera vamos a impulsar que los actores privados que ya están involucrados en nuestra gestión nos ayuden a encontrar otro tipo de entes colaborativos que permitan seguir el camino de la promoción turística que hoy por hoy no vamos a poder continuar, y nosotros como administración turística tendremos ahí un papel, pero nuestro papel no va a ser de gestores porque sencillamente no tenemos esa capacidad. Creo que esa responsabilidad, eso es un ejercicio de autorreflexión responsable que tenemos que hacer aquí en este fórum. Realmente nuestro papel tiene que ir más de la mano de la planificación, de la gestión turística, de observadores y perseguir ese desarrollo, cumplir ese desarrollo sostenible, económico, social y cultural. Ya he dicho. Vamos a hablar con Gaby. Antes de que empieces a hablar, pondremos un vídeo de Vinaròs para que todos veamos las ventajas, los atractivos de Vinaròs. Pero la pregunta que queríamos hacerte es, en Saborea, de alguna manera, el territorio, sostenibilidad, producto, son conceptos que intentamos debatir, intentamos empujar. Coméntanos brevemente, en Vinaròs, ¿qué grandes proyectos estáis desarrollando concretos en esta línea que os ayuden a cumplir con esos objetivos? Y coméntanos también el nivel de implicación de los empresarios, porque una cosa es desde el ayuntamiento diseñar y promover, y la otra cosa es cuando te sientas con los empresarios, si colaboran, ¿no? Y cómo colaboran. Antes de que empieces, no sé si nos ponéis el vídeo de Vinaròs, por favor. Energize, realize, feels so good just to be alive. Time's a gift, my time is free. I can spend it on you, you can spend it on me. I could say you'll be blown away, but the change you see me. And I feel alright, dance all night, put a little flavor in my life. I put the good stuff in. I put the good stuff in, yeah, yeah. I put the good stuff in. Stuff in every day. I'm gonna be the best version of me. Float like a butterfly, sting like a bee, roar like a lion, and I ain't even trying. No, 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 no. And I can say I'll be blown away by the change you see me. And I feel alright, dance all night, put a little flavor in my life. I put the good stuff in, yes I do. Yeah, I put the good stuff in. Gracias. Buenos días. En principio quiero agradecer a la organización la invitación al Ayuntamiento de Vinaròs y a Saborea Vinaròs en mi nombre. Es un honor poder estar aquí. Y nada, respondiendo a la pregunta que me hacía Luis, nuestro principal reto o los proyectos que estamos trabajando en este momento sería el de las rutas que comentaba Luis en su exposición sobre algunas de las cosas que estamos haciendo en Saborea. ¿Por qué quería explicaros el tema de las rutas? Porque creo que es el proyecto que más nos está ayudando a nosotros a crear un hilo conductor entre lo que es el sector primario y lo que es al final poder degustar nuestra gastronomía en un restaurante. De hecho, incluso esto puede enlazar a por qué nos adherimos nosotros a Saborea España en su momento. Nosotros, hace 8 años, cuando decidimos adherirnos, ya éramos un destino, o entendíamos que éramos un destino donde la gastronomía se estaba trabajando
de la mejor manera posible, pero entendíamos que estaba convirtiéndose o estaba en una fase de maduración. Organizábamos jornadas gastronómicas que más o menos eran exitosas, organizábamos eventos gastronómicos como por ejemplo la fiesta del langostino o el concurso nacional de cocina aplicada al langostino, que hoy también se ha hablado que aquí en Vinaros, aquí en Denia, para presentar la candidatura de cocina creativa también hicieron un concurso. Pero entendíamos que quizás debíamos diversificar, si cabe, un poco más esa oferta, y Saborea nos ayudaría a conseguir un escaparate adecuado para esa oferta gastronómica que teníamos el destino. Y ahora vuelvo a enlazar con el tema de las rutas. Las rutas para mí ha sido uno de los proyectos que más nos ha ayudado a vertebrar este hilo conductor que os decía, porque en nuestro caso realmente la oferta gastronómica quizás estaba demasiado basada en aquello que podemos experimentar en los restaurantes y no tanto en el inicio de la creación de la cadena de valor gastronómica. Entonces nos planteamos como reto pues, un poco lo que decidimos en Saborea, ¿no? Generar 5 rutas en base a elementos gastronómicos que teníamos dispersos y sueltos en nuestro destino. Hablaba antes la compañera Carmen de Turisme Comunitat Valenciana, de los productos un poco por los que se apuestan a través del exquisit y un poco van en la línea de lo que nosotros hemos puesto en valor. Desde el año 2017 tenemos la posibilidad, mediante la creación de la normativa adecuada, de poner en valor el pescaturismo, y nosotros somos un destino como vosotros, como Denia, un destino costero, con una importante tradición marinera y con un sector marinero, un sector primario, con muchas dificultades para mantenerse. De hecho, pues, las barcas van a menos, van desapareciendo. Entonces nosotros entendíamos que podía ser una oportunidad para el sector pesquero el incorporarse al proyecto pescaturismo, y por otro lado nosotros como destino nos permitía diversificar esta oferta. Entonces tenemos una de las rutas, el eje nuclear sería el salir a pescar con un pescador tradicional, en este caso de Trasmayo, y lo que hemos hecho es no cambiar o no adaptar el producto al turista, sino que el turista se tiene que adaptar a la experiencia, al trabajo real que hace el pescador. Entonces el pescador pues sale a pescar a las 6 de la mañana, el pescador de Trasmayo. Pues aunque es una dificultad, nosotros hemos intentado convertirlo en una oportunidad, y lo que nos hemos dado cuenta es que si hay un storytelling, una explicación adecuada de lo que el turista va a disfrutar, al final el turista se adapta. Es más, nos estamos encontrando más veces con dificultades de medios de comunicación que quieren venir a cubrir lo que hacemos que no por parte de los propios turistas. Me he visto más veces obligado a suspender una grabación. Oye, nosotros que a las 6 de la mañana en Vinaros no vamos a poder estar, pero sin embargo los turistas sí que están viniendo. Y no solo vienen de Vinaros y de su entorno, nos están viniendo turistas del resto del estado, de Madrid, de Barcelona, que hacen una escapada corta y disfrutan del pescaturismo. Teniendo en cuenta también que es un producto que solo podemos ofrecer de lunes a viernes, porque los pescadores tampoco salen a pescar en fin de semana. Y esta parte nuclear necesita de otros elementos para que la experiencia sea total, ¿no? Entendemos nosotros. Y una vez acabamos la experiencia de pescaturismo, con nuestra captura de pesca, pues nos podemos trasladar hasta uno de los bares que participa en la iniciativa y hacer un almuerzo. Sabéis que en nuestra cultura valenciana una de las cosas que también creo que debemos poner en valor es el almuerzo, que en otros lugares del Estado pues no es tan habitual, o que incluso se está vilipendiando o transformando con esa terminología del brunch que yo creo que aquí en Valencia debemos ser capaces de desterrar, porque tenemos nuestro almuerzo. O bien, con esa captura podemos ir al mercado, y los bares del mercado nos pueden transformar ese producto en aquello. Si hemos tenido la suerte de capturar langostinos, pues nos podrán cocinar los langostinos a la plancha o en alguna otra de las elaboraciones que se puedan hacer. O bien podemos escoger un restaurante. Como veis, un poco intentamos
que hayan distintos elementos para que no solo haya un beneficiario en esa ruta gastronómica. Otra de las rutas que yo creo que vale la pena destacar, no las explicaré todas con detenimiento, podéis entrar a la web de Saborea España y conocer el contenido, pero en nuestro caso, no sé si sabéis que en nuestra zona, el Maestrat, la zona también sur de Cataluña, lo que denominamos el territorio del Sénia, es la zona del mundo con mayor concentración de olivos milenarios. Y eso, pues hasta hace muy poco, pues casi nadie lo sabía. Y esto hemos empezado a trabajarlo y lo estamos poniendo en valor. ¿Qué es lo que hacemos en esta ruta? Pues de manera autoguiada o con el acompañamiento de una guía, nos desplazamos a uno de los museos de olivos milenarios que hay en el territorio que está en Vinaròs o que circunda Vinaròs. Y visitamos este campo de olivos milenarios. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de que tenemos olivos que en la época de Constantino I, en el siglo IV de nuestra era, ya estaban allí plantados. Entonces esto tiene un relato detrás que hace falta explicar poco más que esto y encontrarnos ante ese olivo, ¿no? Luego, si además le añadimos una cata de aceite, pues ya es genial. Y esto es algo que lo teníamos en el territorio, pero que nos estaba poniendo en valor. Eso lo enlazamos pues, con visita a Almazara, con visita a mercado, con visita a restaurantes. Los restaurantes también pues intentamos que este aceite milenario también esté presente en la oferta de los restaurantes. Y en nuestro territorio también uno de los elementos que también es poco conocido y que también es muy destacado es la presencia de la trufa. A poca distancia de Vinaròs cogemos ya gran altitud y el clima permite que sea una de las zonas con mayor producción de trufa. Entonces tenemos un empresario trufero que te acompaña a visitar esa explotación trufera y un poco en primera persona, de una forma vivencial, pues intentar encontrar esas trufas, ¿no? Eso es una ruta que también es muy interesante. Perdón. Sí, gracias Gaby. Y luego volvemos. Vamos a hablar con Vicent. Estamos hablando con ayuntamientos, un poco cómo creamos ese producto, la relación que tienen los empresarios. Oye, empresario, tienes que crear algo para que yo luego lo pueda vender. Tú como empresario, como miembro de ese colectivo de turístico en Turismo de Valencia, que lo has vivido y has empezado, explícanos un poquito breve tu experiencia, de dónde vienes y cómo funciona hoy en día. Bueno, pues gracias, Lluís, por invitarnos. Os comento, en el año 2011, no sé por qué, pero estamos repitiendo mucho ese año, pero es así. Un matrimonio amigo, que ahora son socios, tenían en Borbotó. Borbotó está en l'Horta, ¿no?, de Valencia, ¿de acuerdo? Es una zona muy protegida, ¿de acuerdo? Pero tenían ahí una parcela que no era productiva, como sucede en muchas parcelas del Horta. Y bueno, me preguntaron, a ver, yo acababa de dejar después de 20 años la Cámara de Comercio, tenía experiencia en turismo y en organización de empresas, a ver qué podíamos montar. Entonces se nos ocurrió, pues dentro de crear una actividad que fuese sostenible en cuanto a que no fuese agresiva con el territorio, tanto por convicción nuestra, de los 3 socios que éramos en ese momento, luego fuimos otro más, 4, vino la parte de marketing, porque nos hacía falta esa pata. Decía que tanto por convicción como porque la legislación así nos lo exigía, ¿de acuerdo? Hay una ley muy restrictiva en cuanto a los usos que se pueden hacer en el territorio del Horta. Entonces, bueno, decidimos crear allí un jardín mediterráneo, con un huerto orgánico, a diferencia de las parcelas que hay por alrededor, que son todas de monocultivo. Allí, pues en un par de fanecaes, que le llamamos, no llega a 2.000 metros cuadrados, pues teníamos 40, 50 especies vegetales, fundamentalmente verduras y algunas frutas, típicas de la zona, algunos naranjos, mandarinos, limoneros, y luego construimos pues unos paelleros. Entonces la idea era atraer al turista para que conociese
cómo cultivamos los productos en la huerta de nuestros ancestros. Mis dos socios, Fernando y Carmen, son de tercera y cuarta generación que llevan trabajando en la huerta. Y aprovechando la cultura de lo que es la huerta y la gastronomía, pues cómo no, enseñarles a cocinar la auténtica paella valenciana, la que no lleva chorizo. ¿De acuerdo? Nos encontramos con una serie de problemas. El fundamental era el tema de la comercialización. No queríamos que fuese un restaurante, entre otras cosas, porque la ley no permite abrir restaurantes ahí en Lorta, ¿de acuerdo? Entonces teníamos que ser un espacio de eventos para grupos. Con lo cual, no podía ser que comercializases el proyecto a través de hoteles y tal, pues no te podían venir de 2 en 2, ¿de acuerdo? Había que agrupar. Entonces, para llegar a las agencias y a los touroperadores y conseguir grupos de entre 15 y 60, que es lo máximo, pues hubo un largo camino. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, no siendo dependiente del proyecto. El proyecto se montó, pero Fernando y Carmen tenían su trabajo, yo era consultor, tenía el mío, y Jorge, que es el de marketing, tenía el suyo. Con lo cual, mientras el proyecto iba creciendo, porque lógicamente partió todo de cero, es decir, lo que es ahora Descubre Lorta, 7 años después, no tiene nada que ver porque ha ido creciendo todo. Entonces, hablaba de la actividad sostenible porque queríamos que el impacto fuese el mínimo. De ahí que los grupos fuesen muy pequeños, muy reducidos, entre 15 y 60. Luego que tuviese un impacto importante en la economía local. Es decir, lo que no pudiésemos dar nosotros, porque el turista llega allí, le enseñamos, recoge los propios productos que luego va a utilizar para hacer las ensaladas o las paellas, ¿de acuerdo? Pues aquellos productos lo compramos también a gente local. Y bueno, en esa línea... los que sois empresarios lo sabéis, no eres tú el que define el producto, es el turista o el cliente, en este caso, el que te define qué producto quieren. Nosotros íbamos destinados al turismo de cruceros. En aquella época, en 2011, venían más de 450.000 turistas al año en cruceros y bueno, nos dimos cuenta que es un sector que hace falta muchos años. Ahora, en 2019, es cuando hemos acabado entrando. ¿Qué pasó durante el tiempo? Pues bueno, algo que no imaginamos. Familias valencianas que hace años tenían su huerto y celebraban las comidas, pues empezaron a venir allí. Porque los niños conocían de dónde salen los rábanos porque lo veían en el Mercadona o en el Consum. ¿De acuerdo? Por ejemplo, enseñar a los padres que el cacao de Collaret nace debajo de la tierra, que no es de un árbol, pues eso a algunos pues también les llamaba mucho la atención. Y bueno, poco a poco fuimos encontrando un nicho de mercado muy importante, que es el de los colegios. Estamos trabajando en estos momentos, habrán pasado en lo que llevamos de año unos 5.000 alumnos de secundaria de colegios extranjeros, ¿vale? De Francia, Inglaterra, Alemania. Son grupos que vienen entre febrero y junio, que vienen a pasar 3 o 4 días a Valencia y uno de los días vienen allí y pasan con nosotros el día conociendo las costumbres de la huerta. ¿Qué hacemos? Mezclar lo que es la tradición con el divertimento. A los nanos entre 12 y 17 años les encanta competir, Masterchef, Top Chef y todo esto, pues ¿qué hacemos? Un concurso de paellas. Entonces, cuando viene el grupo, cuando viene todo el grupo, los dividimos en 2 o 3 equipos, cada uno con su delantal, y cada uno de los cocineros les va explicando desde cómo se raya el tomate, cómo se corta la alcachofa, en fin, absolutamente todo, hasta cocinar la paella. Luego la degustan con una ensalada de productos de allí de la huerta y la paella, y un postre, y bueno, pasan un día genial. Ahí es donde hemos llegado. Imaginaros a Vicent con ese producto, si encima al lado tiene un hotel en determinadas condiciones, tiene otros restaurantes, tiene empresas de guías, turismo de Valencia, bueno, empaquetamos y eso es algo que tiene su atractivo, que se sale de lo habitual, igual que lo que comentabais del pescaturismo, y eso tiene un nivel de atractivo y nos acerca realmente al territorio porque ahí se aprovecha para explicar todo eso. Gracias, Vicent. Floren, para terminar esta primera ronda, ¿no tenía bastante denia con estar en Saborea España? ¿Por qué tenía que ser Ciudad Creativa de la UNESCO? Explícanos qué es esto. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada quería dar las gracias a vosotros por estar aquí y también quería saludar, como sabéis, o si no lo sabéis, os lo explico yo, todas las jornadas se retransmiten a través de Facebook, Internet, y quería aprovechar la ocasión para saludar a las ciudades creativas de la gastronomía que nos están viendo ahora en estos momentos. Bueno, en el 2015 tuvimos la suerte de entrar en la red UNESCO de Ciudades Creativas de la Gastronomía y la red UNESCO es un programa
internacional que se puso en marcha en el 2004. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es situar ni más ni menos que la creatividad y la innovación de los territorios en la planificación estratégica de las ciudades y que eso tuviese un efecto demostrativo para el resto de las ciudades. Y os preguntaréis, bueno, nosotros aquí en Denia, ¿cuál es el impacto? ¿Qué papel desempeñamos en los objetivos de desarrollo sostenible? Pues bien, gracias a este programa de ciudades creativas, nosotros intervenimos en la delimitación, en la medición de los objetivos de desarrollo sostenible a través de la Dirección General de Cultura de la UNESCO. Esta es una red que hace un poco más de un mes se amplió a 234 ciudades. Está distribuida en 7 ámbitos: literatura, cine, artes visuales, gastronomía, artesanía y también cine. Vale. Y dentro de la subred gastronómica actualmente somos 36 ciudades. Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, pues ¿por qué? Has preguntado por qué, ¿no? Entonces, cuando nos designaron, pues nosotros teníamos claro que queríamos jugar en la primera división, ¿no? Y lo que hicimos era, se ha hablado aquí de gobernanza, ¿no? De crear alianzas. Entonces, lo primero que hicimos pues, fue llamar a las puertas de la administración, y solicitar, ¿no? Bueno, pues, que colaborase en nuestro proyecto. También, bueno, creamos alianzas con la Universidad de Alicante, se puso en marcha Gasterra. Es decir, lo que nos viene a decir la UNESCO es que vuestro proyecto tiene que servir como efecto demostrativo, ¿no? para ese futuro sostenible y que sirva de ejemplo a otras ciudades, ¿no? En definitiva, lo que intentamos que, lo que digo yo, que el destino sea bueno, es decir, que cuidemos de nuestros productores, de nuestro sistema alimentario local, pero que también esté bueno, es decir, que con esa comunidad gastronómica tan importante que tenemos, pues seamos capaces de generar nuevos proyectos, nuevas iniciativas. Por eso es importante. Otros de los proyectos que hemos hecho ha sido, por ejemplo, tenemos con el Instituto Illes Maria i Bars un proyecto Erasmus, donde en 3 años hemos dado más de 3.000 horas de formación y hemos ayudado a formar a jóvenes cocineros a través de las diferentes acciones que hemos tenido, como por ejemplo estancias en otras ciudades creativas. Hemos visitado a productores agroalimentarios, hemos intentado detectar qué buenas prácticas de otros territorios se pueden aplicar aquí. Y bueno, y también otra cosa importante que habla la UNESCO es de las industrias culturales creativas. Es decir, nosotros intentamos situar la creatividad, es nuestro eje fundamental, ¿no? Para conseguir ese desarrollo sostenible que todos queremos, ¿no? Actualmente las industrias culturales creativas, entre las que se encuentra la gastronomía, representan casi el 3% del PIB mundial. Entonces, estamos hablando de generar conocimiento, de generar riqueza, generar innovación, pero esto lo hacemos a través de esas sinergias, ese trabajo, digamos, en red, ¿no? Saborea España es un caso de trabajo en red y nosotros a nivel internacional también desarrollamos ese tipo de proyectos, ¿no? Ya para acabar, también te diría que el resto de las ciudades creativas de la gastronomía también están trabajando en esta línea, ¿no? Esta línea en la que es un poco el objetivo de este fórum, responder durante 3 días a estas cuestiones que nos estamos planteando, ¿no? Y bueno, hace poco estuvimos en Parma, en Italia, también sobre un foro sobre gastronomía y desarrollo sostenible, es decir, que cada ciudad viene trabajando, digamos, en esta línea, en este planteamiento, digamos, estratégico, que lo que intenta es asegurar un poco el bienestar económico y social de los territorios. Gracias, Floren. Vamos a, si queréis, yo os agradecería que interactuarais todos y que respondierais todos. Lo que acaba de decir, que es lo que ha dicho Floren, que las
una cosa que nos sorprendió cuando fuimos designados, es decir, que lo que estaba pasando aquí en este territorio en Marina Alta era lo mismo que estaba pasando a nivel de desarrollo de producto gastronómico en otras ciudades del mundo, desde China, Japón, es decir, que estaban enfocando la gestión del producto gastronómico de la misma manera que lo estábamos haciendo nosotros. Entonces, eso te hace que pensar y dices, ostras, es decir, estoy aquí y lo que está pasando aquí está pasando en, ¿cómo era? En Hyundai o está pasando en Japón, en las ciudades. Con lo cual, de hecho, los proyectos más o menos tienen una... Bueno, tú los... Sí, bueno, podemos ver, son comunes en la base. Sí, podemos ver, por ejemplo, en Tucson, en México, como de un aspecto negativo, como es el pleno desierto, a través de su gastronomía se está convirtiendo en un destino turístico casi, bueno, uno de los más importantes de Estados Unidos, ¿no? Gracias al poder de la gastronomía, ¿no? Este era un poco el eslogan que utilizaron en Macao hace 4 años, ¿no? Entonces, tenían allí The Power of Gastronomy, ¿no? Te das cuenta del poder de la gastronomía porque lo une todo, es decir, une el territorio, une los productores, pero para eso es necesario plantearse estrategias y soluciones que muchas veces no vienen de la parte de turismo, sino que vienen de la parte de la administración y, bueno... a nivel transversal. Sí. Correcto. Ya que hablas de la colaboración entre empresarios y ayuntamiento, que es lo que yo quería preguntar, decidme en Vinaròs, en Denia, ¿esa colaboración existe o no existe? Y sobre todo, ¿qué valoración hacen los empresarios sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estáis haciendo? Es decir, hay buena colaboración y son constructivos, son críticos. ¿Cómo se vive eso? Hablando desde el punto de vista de Vinaròs, se ve desde una forma positiva. Nosotros lo que nos ha ocurrido es que, bueno, de un problema hemos hecho un poco intentar hacer virtud en cuanto a que, y me imagino que esto también pasará en Denia, y en otros destinos un poco pequeños, ¿no? Como pueden ser los nuestros. Al final, la oferta de la que os hablaba antes es difícil que pueda estar toda ella en nuestro término municipal. Al final necesitamos expandir nuestro ámbito de actuación a nuestra comarca, a nuestro territorio más cercano. Y esto no siempre es fácil por nuestras características administrativas, y cuando vas a esos territorios también es difícil que ellos entiendan que van a trabajar de la mano de un destino que no es su ayuntamiento o no es su localidad. Pero por otra parte, esa falta a veces de empatía de sus propios ayuntamientos o de otras administraciones supramunicipales, en tanto en cuanto nadie ha ido nunca a decirles, oye, el aceite milenario, los olivos o lo que les decía antes de las setas o el turismo, el enoturismo, que son algunas actividades que hemos puesto en valor mediante las rutas. Cuando ellos ven que hay una administración que quiere trabajar con ellos, que les brinda formación, que les brinda apoyo desde una ciudad un poquito más grande, que es donde ellos tienen su producto, normalmente, si hay implicación por tu parte, si hay implicación por parte del destino, normalmente recibes eso también. Y lo que también eso os lo decía más respecto de las empresas de fuera de Vinaròs, pero luego respecto de las empresas de Vinaròs también les hemos hecho ver que necesitan del territorio que les rodea. Una de las cosas que tuvimos clara en un principio era que teníamos que hacerles ver a nuestros restaurantes, a nuestros comercios gourmet, a nuestros vendedores de mercado, qué era lo que tenían alrededor. Creíamos que en gran parte lo podían conocer, pero nos encontramos la sorpresa de que no siempre es así. Entonces, pues esos productos que vendemos al turista también se los vendemos a nuestros empresarios locales, y les hemos hecho ya más de una vez pues ir a conocer esos olivos milenarios que desconocían. Les hemos ido a enseñar una bodega que no conocían y que en sus restaurantes únicamente estaban ofreciendo vino de Rioja o vino de Ribera, ese tipo de cosas. Por tanto, cuando esas redes se van entrelazando, al final yo creo que se valora de una manera positiva todo este trabajo. Pero es un proceso lento, y
y no siempre sencillo. Y como decíamos antes, la falta de recursos en la propia administración local, la falta de recursos administrativos, como decía Pepa, pues hace que te cueste llegar un poco a todo, pero ya os digo, por mi parte, en principio lo que estamos recibiendo es una valoración positiva. Creo que hay que mejorar la distribución del producto, es algo en lo que estamos trabajando en Saborea, porque una vez hacemos todos el esfuerzo de crear el producto, lo que tenemos que ponerlo es en el mercado de la manera más rápida y de la mejor manera posible. Y eso aún nos está costando encontrar ese encaje. Pero bueno. Bueno, yo quería decir que la suerte que hemos tenido en Denia, para poder desarrollar todo ese producto gastronómico, hemos tenido un sector privado a nivel gastronómico, es decir, a nivel de restauración, a nivel del sector turístico, muy cohesionado. Es fundamental el papel de las asociaciones empresariales en esa gestión del producto turístico, porque nosotros como administración no estamos en la misma posición, ¿vale?, que una asociación empresarial para hablar con los empresarios. Siempre somos administración, con lo cual es muy importante la contribución de esas asociaciones a lo que hablamos, vuelvo a decir, desarrollo ambiental, económico y cultural. Y un apunte y acabo, es que se me olvidó decir por Carmen, trascendentales que en la ley de turismo, ocio y hospitalidad se haya tenido en cuenta la gastronomía como recurso turístico de primer orden. Eso es un paso adelante ya, consciente del papel que juega la gastronomía en el territorio de la Comunidad Valenciana. Sí, porque además hablamos no de turismo, hablamos de gastronomía, sí, que es mucho más. Vicent, una cuestión, insistimos en hacerlo bien, sostenible, con cariño, recuperando el patrimonio. ¿El cliente lo valora? ¿Se da cuenta de lo que estás haciendo? Porque te costaría la mitad hacerlo de otra manera, más ¿lo valora? ¿Se da cuenta? ¿Paga por ello? Pues sí, en Lanzarote, cuando estuvimos allí, se llamaba Claire Jenkinson, lo comentó, ¿no? Que vale la pena a veces ir a por aquel turista que está dispuesto a pagar un poquito más por un producto sostenible. Y no te digo nada ya los jóvenes, ¿no? Un joven de entre 12 y tal, ver cómo estamos cuidando aquello, ver que a la hora de los fertilizantes son todos orgánicos, quiero decir, los excrementos de los caballos, por poner un ejemplo, es el fertilizante que estamos utilizando allí, que para combatir las plagas todo lo que utilizamos son medios que no son agresivos, etcétera, lo valora mucho y la verdad es que te lo hacen ver y Esto que parece una obviedad, es importante porque el esfuerzo que implica trabajar en esa línea suele tener una cierta recompensa. Y si, como se decía antes, y si no es a corto plazo, pues entonces es cuando las administraciones deben apoyar o deben fomentar que eso no se pierda. Nos pasan una pregunta que para todos, igual que parlem de salut en totes les polítiques, caldria pensar també en gastronomia en totes les polítiques? És a dir, entiendo que la preguntaba en la línea de la gastronomía, como decía Pepa, que sea algo transversal, porque toca medio ambiente, toca agricultura, toca turismo. Es decir, ¿cómo veis la gestión de gastronomía? Si yo tengo respuesta, pero yo prefiero que apuntéis vosotros. Bueno, yo no hablaría solo de gastronomía, hablaría en sí en la gestión del producto turístico a nivel transversal, ¿vale? Evidentemente. Y transversal porque, ahondando en lo que ha comentado Vicente, un tema que no es objeto de este debate, sino que ya vendrá en futuros debates, es el tema de la responsabilidad social, ¿no? Por la gestión turística, en términos de salud social, cultural y económica, de la responsabilidad social que tenemos como gestores y las empresas que tienen en la gestión del producto turístico, en cómo que probablemente, lo comentábamos anoche, dentro de unos años, cómo gestionamos nosotros nuestro producto será un elemento a tener en cuenta en la mente del consumidor cuando vaya a adquirir nuestro producto. En cómo la huella de carbono que una empresa en la gestión de su producto de turismo emite va a ser un elemento decisivo. En cómo ese turista va a poder reorientar el consumo de CO2 que hace durante la experiencia de sus vacaciones, bien en gastronomía o en otra materia. Es un tema muy interesante que hoy por hoy se empieza a vislumbrar.
para que tengamos una idea de lo importante que es este aspecto, hay algunos destinos en estos momentos que después de las últimas elecciones municipales se están planteando crear una consejería, una concejalía de gastronomía. Es decir, no de turismo, de medio ambiente, sino una macro concejalía que aglutine, que dependa de alcaldía, que dependa. Son destinos potentes a nivel turístico que apuestan por la gastronomía en un perfil determinado y no pueden pelearse con diferentes departamentos, sino agruparlos en una macro concejalía. Yo, si me permitís, voy a hacer 3 reflexiones a ver qué pensáis. Gaby hablaba de territorio. Es tan importante para un destino como Valencia, como Vinaròs, como Dénia, plantearse que puede liderar todo su territorio. Hay destinos en Saborea España que son ciudades y que se benefician de 5 denominaciones de origen que tienen alrededor. Hay destinos en Saborea España que tienen un territorio con olivos, es decir, que eso es una gran ventaja, poder liderar. Si empiezas y lo haces bien, aglutinas. Y luego apuntar un aspecto de la despoblación. Antes se comentaba, Dénia no tenéis ese problema, en Dénia de alguna manera tenéis zonas con menos población, pero hay zonas en España donde se elaboran productos y se trabajan productos que se están perdiendo y que no hay futuro. Y como no hay futuro, la población emigra a la ciudad o emigra a otras provincias. Defender ese territorio que es nuestro patrimonio pasa por darle un valor, no el agrícola solo, porque agrícolamente no son viables, pero incorporar otros usos. Es decir, es un elemento muy serio que a nivel de gobierno de España se tiene en cuenta y que ahí el turismo gastronómico, entre otros, tiene mucho que decir. Luego, no sé quién lo apuntaba esta mañana, creo que tú, Pepa. Sí. Hablabas de las estrellas Michelin. Desde el jueves pasado, no sé cuánta gente pregunta, bueno, ¿estaréis contentos porque en Canarias tantas estrellas? Muy contentos por los profesionales que trabajan en estrellas Michelin, muy contentos, han hecho mucho trabajo, se lo merecen. Incluso hay territorios que su entorno se beneficia, territorios poco desarrollados, pero ese no es el proyecto ni de Saborea España, ni de... Es decir, las estrellas Michelin es un elemento que nos puede servir para una fase de lanzamiento, para una imagen. Nosotros nos hemos aprovechado, en el buen sentido de la palabra, de Pedro Subijana, pero debajo, y ahí en la cena lo comentábamos con Pep, hay 3 tipos de restaurantes. Los estrellados, los que lo quieren hacer bien, que hay muchísimos, y luego los que no lo quieren hacer bien porque no les interesa, no es rentable. A ellos tienen otro proyecto, que también son respetables. A esa franja de en medio, a ese segundo colectivo de restaurantes, que hay muchísimos, que lo están haciendo muy bien, es donde realmente hay un ámbito de mejora espectacular. Cuando hablo de mejora es de incorporación a la propuesta turística más completa. No sé si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Sí, totalmente. Hablando de territorio, incidiendo en lo que decía Lluís, nosotros... A ver, lo vemos como algo necesario, el ir más allá de las fronteras territoriales de Vinaròs, por lo que os decía antes, por la necesidad de tener más producto, por entender que formamos parte de un territorio que supera nuestros límites y que es el Maestrat, aquí en vuestra zona la Marina, y luego ya poniéndonos desde el punto de vista del turista o del visitante que recibimos. Él seguramente cuando viene a Dénia o Vinaròs no coge un mapa y mira el límite territorial de nuestro término municipal y dice, yo solo voy a disfrutar de aquellos recursos que haya en el límite, en el término municipal. No, si visita los olivos milenarios que haya 10 kilómetros de mi término municipal, al final se va a llevar una experiencia de Saborea Vinaròs, del Maestrat, que es el territorio que rodea a Vinaròs. Por tanto, es positivo para todos. Y respecto de cómo de bueno es eso para aferrar población, totalmente. Si ese aceite milenario, que antes el escenario era en el cual nos encontrábamos que los olivos estaban vendiendo, estaban desapareciendo, ahora gracias al turismo y gracias a esa producción de aceite milenario, los olivos se están manteniendo, están habiendo visitas turísticas y el aceite se puede vender a más precio, obviamente eso aferra la población en el territorio. Por tanto, todo pequeño grano de arena que podamos poner en ese sentido creo que es bueno. Bueno, muchas gracias.
tenemos que dejarlo porque hay otras mesas. Muchas gracias por vuestra aportación y nada, continuamos.